Bueno, buenas tardes mis hermanos, Rico Huerta, redes sociales, Ricardo Huerta en la vida real. Y hablando de la vida real, bueno, miramos que en la internet se está manejando mucho ¿cómo se podría nombrar? Noticias falsas, noticias, noticias equivocadas y en ese orden, inclusive noticias de conspiración. Y eso es más o menos en lo que me quiero basar para hacer esta charla, pero más que nada, este es un llamado a ti como cristiano, a ti como católico, a ti como convertido. Se nos vienen tiempos muy difíciles y no estoy hablando de conspiración. Ustedes pueden investigar y tomar sus propias decisiones. Pero yo quiero iniciar con una cita bíblica que se encuentra en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, verso 3, donde dice, aunque somos de la carne, nuestra lucha no es carnal, mas por la gloria de Dios somos capaces de derribar los sofismas, las falacias y toda altivez que se manifiesta o se levanta hacia el conocimiento de Dios. Mis hermanos, sofismas, falacias, elementos correctos, datos correctos, pero conclusiones equivocadas. Y eso es como se está manejando en estos tiempos, donde hay censura, hay inmigración a redes sociales más confiables. Y en ese orden, la misma televisión manipulando las noticias. Entonces es donde tenemos que tener el conocimiento de Dios para mirar en realidad qué es lo que es verdad, qué es lo que en realidad viene de Dios y qué es lo que afecta o qué es lo que nos puede suceder en estos tiempos. Quiero también aclarar algo. No quiero decir que soy republicano ni demócrata, pero voy a usar también términos, quiero acordarme de esto, términos que quiero que entiendas cuando los mencione, cuando diga mandatario y cuando diga ex mandatario o nuevo mandatario. ¿Qué te quiero decir con esto? Que también tiene que ver con las elecciones acá en Estados Unidos, las cuales van a tener o van a repercutir mundialmente. Y tengo algunas teorías, no son de conspiración, he estado investigando y a raíz de esto tengo algunos puntos sobre esto que podríamos considerar usando la lógica y el sentido común y basándome precisamente en la cita bíblica ya mencionada. En el año 1877 en Estados Unidos hubo una gran batalla. La batalla fue muy conocida, la batalla de Trenton, en la cual prácticamente Estados Unidos expulsa a la colonia inglesa después de haber sido subyugados. ¿Qué se manifestaba o qué es lo que podemos sacar a conclusión de esto? Quiero aclarar esto para poder ir al siguiente punto. Cuando son expulsados, Estados Unidos dependía de la economía, la costumbre, la moneda, pero sobre todo la política, la ideología inglesa, y son expulsados de Estados Unidos. Bueno, estas personas eran los patriotas que buscaban una reforma, una política propia, un país propio, libre y soberano, su propia ideología, sus propias costumbres. Para el norteamericano la batalla de Trenton pues significa todo esto, y a partir de ahí viene toda esta reflexión, ya que en días pasados en Estados Unidos hubo un informe de gobierno de parte del presidente Trump donde usó esta imagen de Trenton, es decir, en Trenton, para recordar ese hecho, se hizo una pintura donde se manifiesta o se expresa todo eso que sucedió. Estados Unidos pues se acuerda de esa batalla por medio de esa pintura y el presidente Trump la usó. Ya dije que no iba a usar los nombres, ya lo dice, el mandatario actual, porque ya mañana va a haber un cambio, usó esa imagen para hacer su reporte o hacer pues ya su último informe, ¿verdad? Bueno, ¿qué ganó Estados Unidos en esa batalla? En esa batalla, eh, no voy a usar otra vez nombre, pero cuando hicieron la constitución, este país basó sus leyes en los 10 mandamientos. Una de las personas que actúa directamente dice, y son esas palabras memoriales, porque dijo que los países que se basaran
sus leyes, basado en los 10 mandamientos dados y otorgados en el Sinaí por Dios a Moisés, en la persona de Moisés, ese país sería próspero. Y conforme a eso, este país basó su constitución, es decir, las leyes, reglas y normas que habrían de regir a este país. Y si ustedes se ponen a meditar, sobre todo tú, hermano cristiano, católico, ponte a meditar en este país. Por eso es bien importante que entendamos todo esto. Cuando este país empezó a darle la vuelta a esas leyes, estamos en una etapa muy difícil. Ejemplo, uno de los mandamientos dice honrar a tus padres, honrar a tus padres. ¿Y qué es lo que está haciendo este país? Ha aprobado una ley, la ley de la eutanasia, donde un anciano que ya no sirve, bueno, disculpen la palabra, pero eso es drástico, ¿verdad? Una persona que supuestamente está sufriendo, darle una inyección letal para que ya no sufra, la eutanasia. Los 10 mandamientos hablan de no matar, pero hay leyes que están aprobando que van en contra de la vida porque no respetan la ley a la vida de un inocente en el vientre de su madre. Y así conforme vayamos viendo, resultamos que están manipulando, transgiversando las leyes que dan vida por la muerte. Este nuevo gobierno que se nos viene con una ideología cargada de ideología de muerte. ¿Son conspiraciones? ¿Son conspiraciones o es un mal fundamento? ¿O es una exageración lo que estoy diciendo? No, porque en realidad ya hay leyes en ese sentido. Ideología cargada de muerte. ¿Conspiración? No, es una realidad. Ahora, se nos está manejando en estos días mucho la palabra reseteo, que viene siendo como una reiniciación. Reiniciar en una nueva etapa de la vida del ser humano, de la vida de ahora 2020 con el 00 y luego viene el 2021. O sea, estamos en un proceso muy grande, histórico, que va a cambiar la vida, el sentir, cómo somos, va a cambiar la política, va a cambiar nuestra fe, va a cambiar todo. Pero volviendo un poquito a lo que decía de este mandatario que puso esa pintura en su informe, resulta que él está informando que mañana miércoles va a ser la toma del nuevo mandatario en la Casa Blanca. Y el nuevo mandatario está tomando unas medidas raras que tenemos que meditar en el lugar donde se va a hacer pues la toma. Han puesto mallas de 2-3 metros y ya han puesto alambre de púas como si se tratara de una guerra porque no quieren gentes extrañas. Y volviendo un poquito a los noticieros que están dando falsa información, me puedo suponer que se trata de un circo, un show, o algo parecido a lo que pasó con Black Lives Matter, cuando sucedió lo de las personas de color. No sé si me explico con la palabra esa, Black Lives Matter. Toda la vida de los negritos importa en español. Bueno, eso fue un show y hay pruebas de eso. Bueno, resulta que si estoy pensando que va a suceder como estoy pensando, van a hacer un autoataque o algo así para seguir inculpando al presidente, al mandatario actual. ¿Y por qué te digo esto? Porque en días pasados, cuando supuestamente hubo un ataque a la Casa Blanca, hay imágenes privadas que ya han sido censuradas, obviamente, donde la policía o securities encargados, la seguridad encargada del lugar, les abre el paso a estos manifestantes que hicieron sus destrozos y obviamente eso le repercutió al actual mandatario. Ahora bien, ¿por qué hicieron esto? Bueno, destituirlo, eso es lo que se estaba buscando y de esa forma evitar que en el 2024 se reeligiera. Al ser destituido, desaparece de la historia. Esas son las leyes. Pero resulta que, vuelvo otra vez nuevamente a la pintura, donde hace el informe el actual presidente, el actual mandatario, resulta que él está informando que mañana él va a dar una conferencia donde se está prácticamente despidiendo y de ahí se va a subir al avión presidencial. Tiene su nombre, pero quiero usar la palabra avión presidencial. Se va a subir al avión presidencial y va a partir, no se sabe a dónde va a ir. Y justo cuando haga eso, va a iniciar la supuesta toma del siguiente mandatario. Pero resulta que cuando él vuela, tiene mucho sentido.
Se está manejando, ustedes pueden buscar esta información en varios lugares, a fuentes confiables, de que hay, por ejemplo, una disposición de la USA Marshal, es una policía que tiene jurisdicción a todas las partes de Estados Unidos, donde están jurando lealtad a el presidente actual, al mandatario actual. Muy bien, la situación es esta. Si va a haber un ataque o va a suceder algo en la apertura del nuevo mandatario, y si el actual mandatario se va a subir al avión presidencial, hay una cláusula en la legislación o las leyes de aquí de Estados Unidos que dice que en caso de un desorden grande o proporciones que ponen en peligro a la nación, el mandatario que está en el avión presidencial, es decir, pasa a ser el encabezar o ser el líder máximo políticamente hablando, o en pocas palabras, para más entendible, la Casa Blanca es el avión en sí y no la Casa Blanca. Es decir, que la persona que se quede en Casa Blanca no va a ser oficialmente el mandatario, sino el que esté en el avión. Entonces, mirando todo esto, resulta que se está manejando mucha información. Mañana se está invitando a las personas a no salir de sus casas. Manténganse en sus casas y si les sirve de algo, yo se los digo nuevamente, manténganse en sus casas. Mañana se habla de militares, se habla de policías, se habla de disturbios, no participes en los disturbios. Mañana se habla de cosas que no tiene proporciones, sino que tiene mucho trasfondo político. Hablan de manipulaciones en los noticieros. Mantente alejado de todo eso porque se vienen cosas muy grandes y son cosas que se están manejando fuentes confiables. Se dice, hay informes de que Estados Unidos rompió relaciones con China y con Rusia en los consulados que se encuentran en Nueva York. Es decir, en el sentido de cortar conexión telefónica. No hay conexión. Y entonces quiere decir que externamente no quiere que haya algo que distorsione todo lo que va a suceder o acontecer mañana. Bueno, eso quiere decir, pues, mis hermanos, que se vienen cosas que no se entienden, no sabemos. Y si de algo te sirve saber, el presidente Trump, ya lo dije, sorry, a ver si no me censuran este video, es el único pro vida, es el único que está defendiendo la soberanía de un país que se basó en las leyes de Dios, patriota, y que se está perdiendo todo esto. Si ya a conclusión, no te puedo, en lo demás sí te puedo dar como en qué investigué, pero en a conclusión, al romper relaciones con Rusia o China, quiere decir que se está cumpliendo lo que él decía cuando se hicieron las votaciones y que él dice que le robaron la presidencia, ya que se estipula, se cree, que externamente hubo un fraude para perjudicar las elecciones. Entonces, si eso es así, estamos dejando en las manos a un país a la deriva y el efecto dominó alcanzaría dimensiones mundiales. Y eso lo estamos mirando en Guatemala, cuando la caravana hondureña ya no pudo pasar, fue agredida, golpeada, manipulada, violándole sus derechos humanos. Estaban auspiciados inicialmente por algo para provocar este caos, esta crisis, y ahora esa mismo que lo provocó los está repeliendo. Entonces se nos vienen tiempos bien difíciles, mis hermanos. Acuérdate que el uso de una mascarilla está causando ahora poco a poco infracción grave hacia las autoridades. Y esto lo podemos ver nuevamente con la caravana hondureña, que eran alrededor de 9,000 personas, los cuales fueron agredidos y se les dijo, si ustedes no tienen un certificado donde se compruebe que no tienen el COVID-19, el COVID-19, pues no pueden pasar. Y como no lo pudieron comprobar, fueron agredidos y repelación.
regresado a su lugar de origen. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que vamos a llegar a una época en que se nos va pues a tratar de casi como un criminal por no usar un bozal o una cubrebocas o mascarilla. Y eso se puede ver en algunos centros de concentración en Europa, donde ya están pensando en meter a la gente que ha desobedecido a centros de concentración. Entonces el efecto dominó va a abarcar a todos los países, gobiernos que están siendo manipulados y los están llevando a romper su economía. ¿Por qué te digo esto? Y ahora yo creo que por ahí va la cosa, ahora lo entiendo cuando el presidente de Estados Unidos mexicanos, de México, dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo. ¿Y qué? ¿O por qué lo diría eso? Nadie sabía. Bueno, yo tengo una idea. Y puede ser que lo haya dicho por lo que está sucediendo y sabemos, al Banco Mundial del Mundo les dio grandes sumas de dinero a los países y más a los países latinoamericanos para afrontar la crisis del coronavirus. Y bueno, ¿a dónde está ese dinero? Lo único que pretende este banco pues es crear un endeudamiento de los gobiernos. Mis hermanos, el efecto dominó se puede venir encima cuando pase todo esto que les estoy diciendo en la nueva administración que viene para Estados Unidos. Entonces, mis hermanos, hay censura en las redes sociales y ahora sabemos por qué. Mantente informado, busca fuentes fidedignas, busca saber, buscar la verdad, pero sobre todo usa la lógica y el sentido común. Mis hermanos, estamos en el reseteo, estamos en tiempos difíciles, somos la generación, como he dicho anteriormente, que vamos a mirar cosas escritas en la Biblia, así es que hay que mantenernos en oración. Mateo 25, las vírgenes prudentes y las imprudentes, hay que estar prudentes porque el novio vendrá como ladrón en medio de la noche. Mateo 24, se levantarán falsos profetas, nadie sabe el día ni la hora. Lucas 21, 26, ¿verdad? Aquella cita bíblica dice que hay virus, hay destrucción, pero que viene el Hijo de Dios entre las nubes. Entonces, levanté la mirada, mis hermanos, al cielo y busquemos el rostro de nuestro Dios, porque se nos vienen tiempos difíciles. Y todo esto, yo no quiero escucharme muy fanático, muy religioso y muy político, pero usemos la lógica y el sentido común de que nos están preparando para algo. Y todos sabemos que nos preparan para algo y no sabemos para qué exactamente, pero me llama mucho la atención el acontecimiento que se viene mañana. Están manejándose en los medios de comunicación que se abstengan de salir de sus casas. Manténganse alejados de las ventanas de las casas. Ciérrense con su familia y oren porque yo lo que miro es que esta ideología viene por el actual mandatario, que termina mañana oficialmente, y por su familia y por toda su ideología cristiana que manejaba. No estoy hablando de un partido, estoy hablando de una persona que se puso enfrente y sabe que le puede costar muy caro y aún así está afrontando las consecuencias. Oremos por esa persona que quiere que se mantenga los 10 mandamientos como la ley, ¿verdad? Otorgadas por Moisés, por Dios a Moisés, la persona de Moisés. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que quería decir. Espero no escucharme muy conspiranoico, ¿verdad? Espero que tomes en cuenta, medita y saca tus conclusiones. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Aunque somos de la carne, nuestra lucha no es carnal, mas para la gloria de Dios somos capaces de derribar sofismas, falacias y toda altivez que se manifiesta en contra del conocimiento de Dios. Mis hermanos, oración, solamente Dios sabe qué nos depara mañana, pero a mí lo que me preocupa es el efecto dominó de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos y que llegue a dimensiones a nivel mundial. Mis hermanos, ánimo, a su amigo y hermano Rico Huerta, tu canal Revitaliza tu Fe. Bendiciones, paz y bien.